Regidora, ¿en dónde nos ubicamos? Nos encontramos a espaldas de la planta tratadora de aguas de Saldarriaga. ¿Qué características tiene esta planta tratadora? Bueno, tiene diferentes características y un poquito retrocediendo a... Esta planta lleva desde el año 2023, administración anterior, inaugurándose o tratándose de inaugurar, viendo y haciendo pruebas para poderla inaugurar. 2024, con la actual administración, comentaban que todavía no se podía inaugurar porque había una problemática con otra planta tratadora de aguas residuales que se encuentra en Los Héroes, y era esa la razón por la cual no se podría hacer, ¿no? Año 2025, principios de año 2025, se inaugura esta planta tratadora de aguas con una inversión de más de 170 millones de pesos, y a finales, mediados junio 2025, eso es un dato importante, no se ha entregado con todos los requerimientos que se tiene que hacer por parte de Semarnat. A la SEA. Así es, y ese es otro tema, no ha sido tampoco entregada a la SEA. ¿Qué te ha dicho la gente, o sea, las personas que conviven con la ribera del río? ¿Qué has encontrado tú ya en la cañada, en la cabecera municipal, sobre esta situación? Primeramente, que el olor ni siquiera es soportable, ¿no? A reserva de lo que dicen las administraciones o sí, las personas encargadas de este proyecto, del que ha reducido el olor, no es cierto, la gente lo percibe, la gente que vive alrededor del río y principalmente en el área de la cañada, me comenta eso, el olor se percibe y se percibe, si estando en temporada de frío es un olor fuerte, en temporada de calor no te quiero ni decir, Sergio, o sea, lo perciben muchísimo. Esa es primera. La segunda es que hay un tema de enfermedades estomacales muy fuerte. La gente se tiende a enfermar muchísimo del estómago. Hay un COVAC ahí muy importante, que es el de la cañada, que está a un costado del río, en donde me comentan que los alumnos tienden a enfermarse continuamente del estómago y además de tener infecciones en los ojos. ¿Se pediría ahí que alguna visita de parte de la Secretaría de Salud, de parte del municipio, pues dar la voz de alerta de lo que está pasando? Sí, o sea, y además que se atendiera, digo, se tiene que hacer una prevención, y si bien los niños comen fuera, ¿no? En el área exterior del COVAC o en el área en donde está el patio, pues ver las opciones que se podrían tener para poder habilitar un espacio en que los alimentos pues tal vez se pudieran comer, hacer en un comedor y internamente, ¿no? Ver opciones a las que se podría ayudar también. ¿Quién iba a decir? Yo nadé en el río de la Cañada cuando era niño, agua prácticamente a nivel de los hombros de lo que hoy es el río, ya modificado. Y hoy me da tristeza ver esa nata, lo que tú comentabas, todos los efectos secundarios que tiene. Qué tristeza por no atender la problemática en su tiempo, cada gobierno. Somos corresponsables todos, pero no podemos dejarlo esto de lado, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos, Sergio, 45 plantas de tratamiento en el estado y prácticamente ninguna sirve. Las tres más grandes que tú conoces, Macoide, que está en la sur, la parte donde está el relleno sanitario, que viene a ser la planta más grande de Querétaro, 750 litros por segundo, aunque maneja 500, y lo que es la SEA, pero ninguna de ellas cumple las normas. Una tristeza. Imagínate. Por donde lo veamos es una tristeza. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer el tratamiento para ingesta de agua? Digo, me nace ahorita porque después de ser un lugar bonito, hoy la Cañada desafortunadamente es un foco de infección y se traslada. Estuvimos en Corregidora la semana pasada, nos decía el regidor de ahí que tiene quejas porque viene contaminada el agua. Claro, ayuda a Querétaro, pero sobre todo aquí, esta parte. Vamos a recorrer la siguiente. Vamos. Este cauce ¿en algún momento se une al río Querétaro? Sí, de hecho esta es una vertiente del río de la Cañada que después da origen río Hércules y río Querétaro. Se denomina río Querétaro, así se conoce en la hidrología queretana. Nosotros estamos del otro lado de la carretera
digamos, que va a la Cañada, pero del otro lado de la carretera están construyendo las vías del tren y ahí construyó la administración pasada, Enrique Vega, una planta tratadora. Esta agua es la que diríamos que le da volumen a esa Efectivamente, planta. efectivamente retienen el agua aquí para tomar volumen aquí y vas a ver aguas abajo aquí a 100 metros también otra fosa de almacenamiento muy rústica en donde obviamente toman volumen para tratar el agua y después volverla a verter tratada, volver a verter al río Querétaro, el río de la Cañada. Okay. Bueno, toman algo de agua para las culpas ahora que está manejándose el movimiento de tierras para todos los terraplenes. Ok. ¿Esto técnicamente es viable? No, a ver, no porque debieras de comenzar a trabajar todo este almacenamiento para darle un volumen de retención que no sea que te genere toda esta microbiótica, microorganismo que es dañino. Entonces, digamos, primero hicieron la planta de tratamiento dentro del cauce del río. Tú nunca debes, a menos que sea obligado y necesario, indispensable, mover el cauce del río, modificarlo, porque es peligroso. El agua tiene memoria, ya lo hemos visto en Querétaro y en muchos lados. Pero aquí tienen, digamos, ahorita la planta de tratamiento, si lo observas, no la puedes, en ese lugar no la puedes mover a la derecha, porque pues está obviamente en las vías de ferrocarril. Sin embargo, poquito atrás, 100 metros atrás, tienes el espacio para poderla haber hecho. No sé por qué definieron generar ese tema que me parece que hidráulicamente no es correcto y puede dar problemas a largo plazo. Espero equivocarme. A ver, entonces viene el cauce del río y el cauce del río choca con la planta tratadora. Es correcto. Porque pues al agua no se le puede poner señalamientos, ¿no? O sea, como que ahora dobla a la derecha. El agua tiene memoria y sabe por dónde. ¿Está condenado ese proyecto a sufrir en algún momento? Sí, tiene sin riesgos. desearlo, pero... Tiene riesgos muy elevados porque pues, hemos visto que las aguas atípicas cada vez son más típicas, lo hemos comentado. Sí. Y por otro lado, los periodos de retorno que antes eran de 50, 60, 70 años se han recorrido hasta 20 o 30 y a veces hasta de 15 años. Entonces, hay probabilidades, desafortunadamente, sí. Principios del 2025 por fin la inauguran con una inversión aproximada de 170 millones de pesos. Estos 170 millones, ¿cómo se justifican? O sea, ¿qué es lo que está tratando de agua? ¿Cuáles son sus características que tiene? ¿Y por qué nos costó eso? Bueno, lleva una justificación. Ellos dicen que va la inversión desde el año 2023, administraciones atrás, y que pues la justificación es por el número de litros que también se está tratando. Es un poco más grande que la de Calamanda, que la que se tiene también en la parte del área de la delegación de Chichimequillas, y esa es su justificación por el número de litros que se trata por segundo. ¿Cuántas personas viven en los alrededores y cuáles son las comunidades beneficiadas, digamos? Van arriba de las 20,000 personas beneficiadas. Se encuentra desde Saldarriaga, La Trinidad, La Cañada, Los Héroes, y obviamente llega también a una parte ya no directa, pero sí indirecta al área del municipio de Querétaro con Hércules. ¿La planta tratadora ha sido ya recibida por la SEA, ya ha sido entregada de parte del No, municipio? no ha sido entregada por parte del municipio. ¿Por qué? ¿Tú sabes algo de esto? Digo, pues son ciertas características que ha tenido el municipio, a veces es porque no le conviene. La SEA tiene que administrar prácticamente todo este tipo de obras. Es la facultada prácticamente para todo lo que viene a ser el manejo, administración y verificación de que el agua cumpla las normas, que son dos básicamente que me parece no han cumplido. Es la norma NOM 001 y la NOM 003 de Semarnat. Mientras no lo cumpla, pues la SEA va a decir que no obviamente lo acepta. ¿Y qué se requiere? Yo me parece que dos cosas. Auditoría biológica, técnica, porque es una planta de tratamiento con características biológicas. Son dos etapas. Ahorita le explicaría. Todo es biológico, pero me parece que lo más importante aquí es que funcione y lo segundo es costo, digamos el costo si realmente, pues más que el costo-beneficio, regidora, a mí me parece que lo que se invirtió, que se demuestre técnicamente que está aquí.
básicamente, y luego la parte para la cual se construyó, ¿no? Que es justamente que funciona óptimamente. De manera técnica, ¿qué observas tú, ingeniero, con tu experiencia? ¿Qué observas en todo lo que conlleva esta obra? Mira, hay que hablar con responsabilidad y me parece, primero, yo creo que tiene 3 o 4 puntos importantes que no son buenos. El cauce, el tomar parte, la planta de tratamiento, tomar cauce directamente de esta obra y afectar, me parece que no debe de ser. El agua tiene memoria. El agua, una vez que obviamente tiene su recorrido, pues va a reconocer la parte más baja y la parte más cómoda del agua y ahí le va a ir caminando. Observo que ese es un tema que no debe haberse hecho, lo platicamos con algunos amigos en la Comisión Nacional del Agua en su momento y me decía tanto un investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro que por qué se estaba haciendo, mandamos algún escrito a la Conagua, pero me parece que faltó tiempo o presión para que el municipio atendiera esas peticiones. Y la otra que me parece muy importante, el diseño, a mi juicio, son 2 etapas biológicas y me parece que está mal planteado el proyecto de origen. Porque la primera etapa para 20 litros por segundo es aeróbica y anaeróbica. ¿Qué significa? Una que le inyectas oxígeno para que se acelere el proceso y la otra es en forma natural. Está combinado, no está mal ahí. Pero luego la segunda etapa, que es la más grande de 45 litros por segundo, viene a ser con activación de lodos, biológico también. ¿Por qué no lo plantean desde un principio con un lineamiento homogéneo? Estas alternativas administrativamente y técnicamente no son óptimas de llevar a cabo. Si hacemos una inspección para la norma, podemos ver el agua y el olor se siente, el agua no está como debiera de ser en vista y en aroma también. ¿Por qué? Porque cuando haces lodos activos, cuando generas ese proyecto, es precisamente para aprovechar y lo que huele, quitar lo que es metano sobre todo, es gas metano. Y a mí me parece que no lo están haciendo, no veo ahí dónde están almacenando el metano, no veo ahí los tanques obviamente de transición, entre algunos detalles que yo comentaba al principio. La otra, vemos aquí este espacio que ya caminamos hace un momento, en donde iba a ser originalmente una presa. Estos gaviones que tiene ya más de 35 años, que se puso en esa administración municipal, era para infiltrar aguas. Hoy están reteniendo aguas sucias, aguas súper contaminadas y que se están tal vez metiendo hacia puntos que no debieran de ser y que pueden contaminar algunas áreas subalveas. Algunas áreas subalveas, que son subalveas no tan profundas. Es un riesgo. La otra, aquí vemos que son cárcamos de transición naturales. No están tapados, deben de estar tapados para evitar obviamente la contaminación cuando hay corrientes de aire y también obviamente estos procesos de oxidación con el sol producen demasiado reacción, sobre todo para los gases. Entonces tiene detalles que me parece de origen está mal planteado el proyecto. ¿Qué hacer? O sea, ¿es necesario auditar este tipo de obras? No, claro. Ya habíamos visto en Calamanda una situación así. Es. ¿Qué es exactamente lo que se podría generar aquí? Primero, como lo comentaste, Sergio, solicitar una auditoría, ¿no? Que ese es el primer paso. Ya se ha estado haciendo el hincapié de que se necesita ver, como lo comenta también el ingeniero, como también tú lo comentaste, en qué se han ejercido 170 millones de pesos. No estamos hablando de 10 pesos, estamos hablando de 170 millones de pesos. Saber en qué han sido pues implementados y cómo ha estado el tema del funcionamiento también de esta planta de tratadora, ¿no? Lleva años y años en que se inaugura, en que se pausa y se vuelve a implementar y se vuelve a añadir un aumento a esta planta. Entonces ya va en 170 millones de pesos. Queremos saber cómo es que está funcionando, si está funcionando de la manera correcta como ellos lo dicen y también saber cómo es que se ha administrado este dinero durante todos estos años.